Aleluya. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y Señor, hasta Santo Dios, vinimos juntos esta tarde para adorarte, para glorificarte, Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, esta tarde sobre tarde de ti. Shabbat Shalom. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh Padre Jehová, te damos la gracia esta tarde, Señor, oh Dios, para tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Gracias Dios porque nosotros estamos en un acuerdo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu adoración esta tarde. Gracias por todo, Señor, oh Dios. Gracias porque tu único hijo, tu único hijo, Yeshua Mashiach, aleluya, aleluya, tanto. Tanto se vão tanto que é tarde que vou poder mal Deus Senhor, é tarde que o Deus pode mandar abo, é tarde que eu pode manifestar de tarde, é tarde que o Deus abo, Yeshua Mashiach, tabat que vou, tanto vai ruah do que, pode manifestar que tem a ver, sempre tornamos da glória a Deus, cada uma adoração, cada manifestação de abo, aleluia, peticionamos ao Padre, aleluia, aleluia. Glória a Deus! E Senhor, manifestar. Tu não vou poder manifestar. Oh Deus, graça, Padre. Oh, el poder do Espírito Santo, el poder de ti, Senhor. Glória, oh Tata, oh Deus. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke, el poder supernatural. Danke para tu gloria. Gracias para tu gloria. Oh, bendecido Dios. No hay nadie como tú. No hay ningún Dios igual que tú. No hay nadie parece a ti. Porque aunque está Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Oh, Padre. Thank you, Señor. Oh Lord, we thank you. We thank you for your Holy Spirit. We thank you this afternoon that we can come before your throne to worship you, to adore you, because you deserve all the glory, you deserve all the honor, and there's no one like you, and there's no one equal to you, because we come before your throne with all our needs. Oh Father, thank you, Jesus. Oh, Yeshua Mashiach. Aleluya. Padre. Señor. Shalom. Oh, Santa Mamá. Aleluya. Señor. Yo puedo cantar, levantar mis manos, doblar mis rodillas, Oh, Señor. Santo dice Dios. alma mía, Oh, Santo Dios. Santo y Dios. no olvides Que te llamamos, que te llamamos. sus beneficios. Oh, Dice alma mía, tu calor, tu amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Shabbat Shalom! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Recibe nuestra ofrenda, nuestro honor. Sube delante de ti, gloria a Dios. Gloria a Dios, presencia de los cuerpos. Seas bienvenido, pueblo. Esta mañana de Shabbat. ¡Sí, Señor! Esta dulzura, ¡Oh! que es más dulce que la miel. Dios! Su presencia, ¡Aleluya! su palabra. ¡Sí, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! Oh, Rabbi Yeshua, bendice a tu pueblo que hoy se reúne. ¡Aleluya!
bendice a cada alma que hoy buscó su tiempo para estar en los momentos. Santo Dios, aleluya. Tu presencia. Señor. Oh, Santo Dios y alabanza que te llama. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Shalom. Shalom. Aleluya. Ese es el Hermosa presencia, aleluya. donde mi alma vive Ese es el alabanza, pero saciada. oh, Santo Dios te llama. Aleluya. Aleluya. Lava mi Yes. Gloria a Dios. purifica, Oh, restaura, vivifica, sacia mi ser. aleluya. Aleluya. Te puedo presentar delante del Rey. Señor. El Rey. Incensados, El Rey. va El Rey. presencia con acción de gracias, con reconocimiento. Bueno, Canta Él, canta el nuevo, toda la tierra. Cantarle a Él, como Dios vivo. aleluya. Gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, Santo Dios. Aleluya. Glory to God. Glory, glory, glory to God. Aleluya. Alabanza, alabanza. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Yes, mi Señor. Aleluya. Chiesa questi di alleluia. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Tú eres Rey, oh Dios. Aleluya. Ora. Los siglos de los siglos, tu reino permanecerá. Hijo de gloria, hijo de honor, hijo de toda zona. Eres rey, levantamos las voces. Rey, tú eres rey.
Aleluya. Hoy perduramos, Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, aleluya. Hoy perfumamos tu trono, aleluya. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Adórale, adórale, adora al único Rey, adórale, adórale. Aleluya. Alabanza, alabanza para nuestro Rey. Oh, Señor del sábado, aleluya. Oh, Shakakakaka, nosotros tu reino permanecerá, hijo de gloria, hijo de amor, hijo de toda adoración. Tú eres rey, aleluya. Oh, tú me lo con tus ojos. Venga, venga. Oh,
Gloria a Dios.
ángeles. Levanta tus manos. Únete, únete. Estamos unidos ya. Aceite fresco. Únete. No te separes, pero quédate ahí con él. Levanta tus manos. Chaca todo. Levanta tus manos. Levanta para recibir essa bendición, esse milagro. Tuya es. Hoy mi mamá. Oh, alza tus manos, hermana mía, levanta tus manos, Él está dando, Él quiere llenarte. Oh,
Lléname de tus frutos. Quiero más gracia. Llévame, Señor, más de tu gracia, más de tu amor, más de tu paz, más de tu shalom, más de tus proverbios, más de tus salmos, más de tus himnos. Dame, yo quiero todo. Dámelo todo. Dame tus talentos, dame tus dones, dámelos, papá. Necesitamos todos. Somos tus siervos. Queremos
Rey. Ve al Rey. Ve al Rey. Ve al Rey. Entra con Él, habla con Él. Habla con Él. Él quiere dar. Pon tu fe, pon tu confianza. Pon tu fe y tu confianza. Hoy tú verás milagros. Veremos milagros. Veremos los cielos viendo. Es tu clamor a Dios. Veremos hermanitos caminando. Es entre tú y Él. Oh, pastor, eso tú. No recibirás esta palabra para ti, pastor. Y Él llega. Verás los mudos hablando. Verás los ciegos viendo. Verás todo lo que tu corazón anhela. Ponle en Yeshua. Ponle en Yeshua. Ponle en Yeshua. Ponle en Yeshua. Ve a Él. No te esfuerzas. No te esfuerzas. Ya te lo ha dado. Tú dices que lo recibirá. El que está contigo es más que están contra ti, dice el Señor. El que está con nosotros es más fuerte. Si hay dos o tres contigo, es más que suficiente, dice el Señor. ¡Oh, lléname! Lléname de tus palabras, actívalo. Recibe, recibe, no te canses. Recibe. Estás recibiendo para tu familia. Oh, para tu misma, para tu generación, para tu descendiente. ¡Ay, ay, ay! Vamos a levantar ese poder. ¡Levanta, levanta! Abre tus ojos porque el poderoso de Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡Shalababa! Ay,
Dios te bendiga. Damos un aplauso para Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, así es. Así es, ministerio de la bendición entero. Toma tu asiento, por favor. Así tú digas, siento una gloria a Dios. Así es. Bienvenido, Pastor Sergio. Bienvenida, hermano Daniel. Gracias a Dios y tú también. Y así es, buen venir. Hoy tenemos Avanos Pai. Mi esposa para translatar en el español. Aquí hablamos de todo. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo comprende todas las lenguas. Así Pero tiene que estar en el Espíritu Santo. Para Amén, comprender. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No está en el buque, yo hablo el apartamento y mi esposa habla español. Amén. No está en el buque de Hechos, ¿no? Estamos abriendo el libro de Hechos. Capítulo 20, Capítulo 20. versículo 7. Versículo 7. Estamos Aleluya. ahí, cuando estamos ahí, digamos amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí dice el Señor. Aquí no, Señor, te avisa. Señor, dice, y ni me prometí, dice, man, ahora nos viene juntos para que le pan. Aleluya. Como no tengo mi Biblia español, usted lo puede buscar en su propia Biblia. Amén. Amén. Pero yo pide lo poco que quiero. Amén. El versículo 7. Y me prometí, dice, man, ahora nos viene juntos para que le pan. En el primer día que venimos juntos para romper el pan sagrado, Pablo, quien apaga su malicer, Pablo, quien quería ir al amanecer, a comenzar parte de una. comenzó a hablar con ellos. Y él sigue con su mensaje de medianoche. Y él siguió con su mensaje hasta la medianoche. Estaba en un hambo, estaba en un lampi de sala arriba camino, no estaba también, no estaba también. Había muchas lámparas en las salas que convivían juntos. Estaba en un joven que llama Eutico. Y había un joven llamado Eunico, Quien estaba sentado de ventana. quien estaba sentada en la ventana. Era un sueño profundo. Él se apoderó de un sueño muy profundo. Y ahora Pablo, aquella parte, así tanto, Y cuando Pablo habló mucho, sueño apoderar de él de tal manera el sueño lo tocó mucho, así que él se cayó del sueño. él se cayó de cual él cayó del piso, él cae del piso. Él se cayó del piso. Pablo abajo, Pero Pablo se fue al piso siguiente acá hay primeiro, y él se durmió. después ya coge de su brazo, después se le fue de su brazo, Y después ellos lo tuvieron en su brazo. y él avisa, pozo no alarmar, sombra era vivo. No importa, porque él está vivo. No te despreocúpate porque él está vivo. Okay. Aqui nós também compreender Aquí entendemos quão importante está cuán importante es que nós temos espírito junto, unidade, espírito. que estamos en un espíritu, en la unión de un espíritu. Para sombra. ¿Por qué? Pega de pista do livro de Hechos 2:42. En la Biblia dice en el libro de Hechos 2:42. E não dá para dedicar mas continuamente na enseñanza de apóstolos. Que ellos estaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, Na comunhão com outro, en comunión con otros, quebrando pão e na oração. y rompiendo el pan sagrado y estando en oración. Na 46 diz, e todo dia
Habla constantemente de un acuerdo del templo. En el versículo 46 estaba diciendo que todos los días estaban en un acuerdo en el templo. Aquí, el Bible que pisa, Aquí dice la Biblia, ahora no está junto, cuando estamos juntos en oración, en oración, adoración, glorificando a Dios, glorificando al Señor, estamos en un espíritu. nós sabemos um Espírito. Y el mismo espíritu. E o mesmo Espírito, Pastor, el book de Hechos tanta papia, porque el libro de Hechos dice, los dones espirituales, el trono espiritual, los dones espirituales, todos los dones como profecía, todos los dones son como profecías, como milagros, como milagros, pasan en el mismo espíritu. para el mesmo Espírito. O mesmo Espírito está assim, é mesmo porção, milagre, sanando. Aquí comprendemos, nosotros comprendemos, Aqui entendemos, cuando Pablo llega, quando Paulo llegó a la casa y no estaba junto, quando estava na casa e estavam juntos, nada que preparan. rompieron el pan. Tú estabas de reza, Todos estaban orando. pero es mucho humble, yo estaba dando la peca sueño. El muchacho solamente estaba oyendo y se durmió. Pero si él estaba en el mismo espíritu, Pero si estaba en el mismo espíritu, imposible ver el sueño. imposible era caer en sueño. Aunque se rompió de la ventana bien. Antes de caer por la ventana. En el último tiempo, En el último tiempo, hay iglesias en iglesia, que las gente, las que el pastor se predica, cuando el pastor está predicando a gente, pero hay gente que va a dormir, pierde el sueño. pero tiene que tener sueño. Aquí la Biblia diga, Así, Pablo te habla mucho. Pablo, apóstol Pablo, está para rompe. La Biblia diga que Pablo habló tanto así que el tipo pega el sueño. Esse Pablo, Bíblia da pista com Pablo, assim a roupa que muitos homens caem em sonho. Pero cuando Dios te habla, Pero agora Deus está papiando. es imposible para encontrar el sueño. Porque la palabra de Dios Essa palavra de te Deus mantiene en está vivo contigo. para comunicar con el Espíritu de Dios que se vive en ti. Cuando el pastor estaba ahí, Esse quando o pastor estava treinando, Dios está ministrando entre el Deus está pastor y ministrando el Espíritu de ti de Dios. Espírito de Imposible para dormir. Está Tenía impossível que estar vivo para recibir, É tipo da Bíblia para receber. para algo suceder en tu vida, Algo só sobre a minha vida. para Dios te ministrar en tu vida, Para Deus ministrar a minha vida. para recibir sanación, Para receber salvação. para una palabra de profético en tu vida. Para recibir una palabra de Pero profecía. si tú no estás en el mismo espíritu, Pero ahora para tener su espíritu, como no estás en el mismo espíritu, como no para tener su si tú espíritu, no estás junto en un acuerdo, y por no para tener su acuerdo, ¿tú sabes qué pasa? o sea, ¿qué te pasa? Pasa mismo como Acán en el libro de Joshua, capítulo 7. Te pasa de manera acá del buque de Joshua, capítulo 7. Cuando el grupo de Joshua, Ora el grupo de Joshua manda 2 peões. Josué manda 2 peões. Ora Josué estava a matar 2.000. Manda 2 peões. A manda 2 pinhões. Ese manda 2 peões para ver cuánta gente hay en la ciudad. Agora, quando ele tem ciudade, Pero tú sabes qué pasa. o sabe o que passa? Las 2 peones vienen otra De vez. 2 espiones. Regresan y digan a Josué, no hay muchas gentes ahí. E de 2 espiones avisa Josué, não tem ambiente No nada. tenemos que llevar todos los soldados. Não só digo para cultura é soldado. Estamos en victoria porque ellos tampoco. Não só de vitória, pastor, esse ainda está pouco. Pero tú sabes qué pasa. Pero não sabe o que passa? Hay un tipo que se llama Acán.
Pero tem um tipo na kuya Acán. Cuando Dios te diga, Ora Deus pisava. no te metes y no te toca cosas del Señor. Ora Deus pisava. Não mete com costa de Deus. Entonces, usted no está en un acuerdo con el grupo. E por não ter um acordo com o grupo, Ustedes todos van a ir en el batalla. turco vai ter batalha. ¿Sabe qué pasa? O sabe o que está passando? El uno que no está en acuerdo É não tem um acordo. trae un problema para el grupo. Está três problema para outro grupo. É Porque grupo. nosotros somos juntos en un acuerdo. Se nós tem um acordo, tem união, tem um acordo, Entonces, el acuerdo sobre el corazón, é el acordo alma y el espíritu. de Alma, corazón tem alma, espírito e coração. y en verdad. Tem verdade. ¿Tú sabes qué pasa? Então, sabe o que está passando? Nunca te podía ser en victoria. Cuando en el tiempo de Joshua, Dios habla con los líderes. É tempo de Josué. Deus estava no papel de líder, não. Dios no habla con Acán. Deus só papel com Dios habla con Josué. Deus é papel com Josué. Porque si Dios habla con Acán, Passou se Deus papel com Acán. Acán también tenía el Espíritu Santo. Também está lleno de espírito. Pero en el último tiempo, Cristo viene Pero de último tempo que o Cristo está y vindo. que Cristo muere en cruz hasta hacer el Calvario. Cristo vai morrer na cruz. Para nosotros podríamos encontrar el Espíritu Santo. Para nós contra o Espírito Santo. Ahora venimos a ver en el libro de Hechos, Agora vamos outra vez ao livro de Hechos. el grupo que está orando. É grupo que está rezando. Un Espíritu Santo, un Espíritu, todos tenían el mismo. Espírito, Antes acordo. con Josué, Dios habla solamente con Josué. Antes Deus estava no papel com Josué, sobre líder. Gracias de Dios. Ahora, Agora, para meio de graça de Deus, que Yeshua diga en el libro de Juan, agora que Deus está para Yeshua está para o book de Juan. yo voy a ir, pero yo mismo viene como el consolador Mi papai, para vivir en ti. mi papai, pero mi manda é segundo consolador para mim viver para tempo. Y el tipo aquí, frente a la ventana, El tipo aqui na ventana, está en la casa. está dentro de casa. Cuando tú estás en la casa donde hay fuego Ora para ter casa, me de candela, de oración, de oração. tú tienes que estar en el mismo Necessita ter mesmo espírito, con los otros. com que outro não. Imposible, pues yo romper la ventana. Impossível de por cair. Hoy quería decir en las iglesias Esse agora que me quer bater na igreja, não? hay muchas gentes E o cliente, que van a la iglesia, o trabalho de igreja, pero no mismo como todo, ¿no? Para recibir algo, porque cuando estamos en adoración, não trabalha para receber mesmo coisa, pastor, nós também é alabança e adoração. tenemos que estamos en el mismo espíritu, Nós precisamos ter mesmo espírito. porque en la adoración Pastor, tem oração, invitamos al Espíritu Santo. nós invitar o Espírito Santo, Cuando Él viene, e ora ele chega. muchas cosas podían pasar mismo. Ópicos forçosos dele. Mesmo como diga en el libro de Corintios, Mesmo no livro de Coríntios, hay donde lengua, é dona de língua, donde sanación, dom de sanação, donde profecía. dom de profecia. Todos los dones Tudo dona, tudo é en dona. adoración y alabanza, Tem adoração e alabança. invitamos al Espíritu Santo. Nós estamos recebendo, nós estamos invitando o Hoy Espírito quiere Santo. decir, Esse é que mendi, hoy quiere decir, esse é que mendi. cuando estamos juntos en adoración, Ora nós sabemos adoração. entrega todo. Entregar tudo. Ponga tu mente al Señor. Põe a mente na Senhor. Que algo tenía que suceder. Passou algo tipo só sobre. Que en la mente que yo viene a la iglesia, É mente como está na igreja. no van a ir mismo que yo me voy peor que yo viene. Não dá para mim vai minhas coisas.
Nós pedimos para algo suceder en mi vida. Yo Nós estamos pedindo igreja para algo suceder em nossa vida. Entonces, algo suceder cuando tú estás abierto y para recibir algo del Señor. Esse que me digo, ora, vou abrir para o Senhor, para receber algo do Senhor, aleluia. Pero este joven É Robin aqui, está pegando el sueño porque ele está caindo do sonho, no está en el grupo. não está dentro do grupo. El grupo está en medianoche Tem grupo de meia-noite, como fuego maneira candela, en adoración. tem adoração, e alabança e oração. Pero el tipo pega sueño, rompió Pero que tipo apega sonho, y rompió de la ventana. e ela cai, e se caiu de la Se ventana. cayó de la ventana. Caiu Así assim. es. Hoy lo quería decirte. Esse é algo que eles são. Cuando estamos en un grupo, Ora, nós somos grupo. no te importa grande o pequeño, Não tem importância grande ou chique. pero ponga tu corazón ahí. Pero põe no coração aí, Estamos juntos. para junto, meu irmão, para nessa junto. Para recibimos juntos. Para receber. Para la palabra de Dios que viene Para a para palavra de Deus. nosotros juntos. Para vir para nós todos. Porque tal vez Dios hay una palabra para ti. Pessoal, pode dizer nós uma palavra, por favor. Pero si está durmiendo, Pero se não dormir. no puede encontrarle palabra. Olha por aí a palavra. Porque el enemigo viene Mas o inimigo está vindo. cuando tú tenías que recibir palabra. Passou hora para quem não receber a palavra. El enemigo no quiere. O inimigo não quer. Ponga el sueño Então así. põe sonho de novo. Entonces, E ele, la palabra pasa así. é palavra da passa pai. Mismo como la semilla que está Mesmo en esse minha, piedra. a cair para pedra. Y el pájaro come. É para da passa e comer. La semilla que viene para ti hoy. Esse minha pode ir para En hoje. la iglesia, Tem igreja. tenía que estar vivo. Pode estar vivo. Tenía que estar fuerte. Pode estar forte. Corazón abierto. Coração abrido. Pero ese niño cae en Para esse minha cair e meter a Hay coisa. buen palo, un buen fruta. Pega bom palo e bom fruta. Mismo como un palo Ah, enfrente del mar. Ya, es igual. Gloria a Dios. igual que árbol. Así es. Cuesta. Dios te bendiga, mi hermano, todo. Gloria a Dios, gracias. Glória a Deus, dá Senhor. El mensaje no está mucho, É mensagem não está longe, pero está comprendido. pero está entendido. Nosotros aquí en el Ministerio de la Bendición A nossa que na de ministério está bendicionar. tenemos un año, Nós que mais um aia. entonces adoramos Señor, Nossa hablamos papiamento de todas sus lenguas. papia aqui na pura linguagem, papiamento espanhol, holandês, inglês, e espírito da língua de Depende espírito. del Espíritu que hace. É língua de espírito que dá. Sí. Amén. Ah, no. Gloria a Dios. Glória a Deus. Amém. Entonces, tenemos eso es todo lo que Dios quería decir hoy. Essa aqui é tudo que Deus quer do novo. Entonces, para ya tú sabes, Essa é para nossa. cuando ir a la iglesia, Para quando vir na igreja, no cerrar los ojos para dormir. não será boa para dormir. Cerrar los ojos para recibir el Espíritu Santo, Será boa solamente para receber as forças do para Espírito Santo. encontrar tu salvación Para receber salvação o una palabra que Jehová tenía para ti. ou qualquer palavra que Deus ha dado mensageiro para você. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cierto? Deus menciona a missa humana, os humanos. Gracias por todo. Amém. Sim. Amém. Pastor Sergio, quería empezar un pedazo de la mensaje de todo. Quería hablar. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Shalom. Gloria a Shalom, Dios. pastor. Pastor, shalom. Shalom. Sabemos que el preámbulo, la alabanza, la adoración son necesarias É palavra da missa, é oração e adoração está necessário. y es ahí donde Dios se manifiesta, Em nada Deus está manifestar, preparando la atmósfera profética. preparando a atmosfera profético. Quería compartir solamente un poco respecto a un mensaje que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Me quer compartilhar solamente de um mensagem de como receber a menta. Y se trata de
el factor que detiene la visión. O factor que está detendo é missão. La palabra en el libro de Génesis, capítulo 12, É palavra da Bíblia de Gênesis capítulo 2. nos recuerda en el versículo 1 que el Señor llama a Abraham. A mim agora com Jesus, quando Deus vai chamar a Abraham. Y Abraham oye la palabra y él ejecuta la palabra y él sale con su esposa y él sale también con Lot. Então Abraham escuta a palavra, ela sai mesmo hora com seu casado, com seu sobrinho Lot. Pero sin embargo tenemos que observar que en el transcurso, pues encontrarnos con la visión a donde Dios nos ha llamado. Pero sin embargo, nos 5 anos para nos encontrar com a visão que Deus manda-nos. Con frecuencia nos vamos a confrontar con situaciones relacionales, emocionales, familiares, culturales. Frequentemente nós nos topamos com situações familiar, relacional, cultural. Tal vez estás pensando y diciendo, pero el Señor me habló hace mucho tiempo Talvez não vá pensar que o Senhor está comigo há tempo. y no estoy viendo el cumplimiento de esa palabra todavía. Então me dá mirando o cumprimento da palavra. Te quiero decir que Me tal quer vez saber. tienes que pensar que tú eres el factor que está retrasando esa Porque visión. tu pensa que está o factor que está retrasando a palavra. Porque Dios ha hablado y cuando Dios habla, Dios es firme. Pastor, Deus está e Deus está firme. Está sim, amém. El llamado a libertad de Dios a través de Cristo Jesús cuando viene y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario derramando su sangre. Sim, e nada da Bíblia Deus está dizendo, Jesus está vindo para tomar o lugar de nós, o lugar de cruz em nada. Es un llamado firme. Está chamado firme para nós. Pero no podríamos encontrar nosotros el cumplimiento de la palabra de Dios Pero não suporta tropa que cumprimento da palavra de Deus. cuando todavía nuestro pensamiento está atado al pasado, a lo que nos dijeron, a lo que nos criticaron, nos insultaron. Quando nós nos queda de pensamento e nada, pegar, caminhar a insultá-lo. Nós comemos. El Señor te dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Senhor está dizendo que o universo muda uma nação grande. Y dice, y serás bendición. E lo botar bendição. No dice solamente te voy a bendecir, Não está dizendo solamente que me vai bendicionar. sino dice que nosotros nos vamos a convertir de bendición. Nós vai convertir vida de bendição. Pero no podemos ser bendición si no estamos conectados con el que bendice. Pero não se pode virar bendição se nós não está conectar que somos da bendição. Y no me puedo conectar con el que bendice si estoy conectado todavía con lo que me dijeron mis ancestros, lo que me dijeron en mi ex trabajo, en mi ex nación. Nós não podemos conectar com a palavra se nós está pegar com a palavra onde nós antepassados isso não é curar a vista nossa de trabalho afunda. Cuando el hombre habla sin conexión con Dios, retrasa. Pero cuando Dios habla y el hombre toma esa palabra, entonces viene tiempo de liberación. Aleluia! Olha, para pegar com a palavra, vai conectar com o suco de Deus, com a palavra, olha, David de liberação, Gloria a salvação. Dios. 4 aspectos quiero poner en estos minutos que acontecen. É minuto na que me põe aspecto. Oír, Entender, ver, tambor, hablar papiar y hacer. e assim. Abraham oye el llamado de Dios Abraão escuta a chamada de Deus y él necesita envisionar ese lugar a donde Dios le está llamando. agora tem que visualizar o caminho que Deus chama dele. De la misma manera como cuando Dios nos habla y nosotros estamos aún teniendo un versículo en nuestro corazón, pero todavía tu mente está atada a lo que es el pasado. Tá pensando agora Deus chama palavra, versículo, papo, pero se você está conectado ainda com a palavra de passado, você não pode seguir. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 10
10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Percebe a palavra da Bíblia de Romanos 10:17. O efeito da bigode tem a palavra de Deus. Ahora hay que entender dos cosas. Hay oír, ¿verdad? Hay un oír Se tem ouvido, y escuchar. escuta. Escuta o tempo. Podemos escuchar y no oír. Nos compreende, pero sin compreender. Y podemos oír y no escuchar. E nos escuta e também sem atender. Es un balance de todo. Si nosotros escuchamos aún sonidos, frecuencias, Se nós escutarmos, dá balance. Se nós escuchando escuchando voz, pero el oír comporta, el oír quiere decir que nuestra atención tiene que estar conectada. Aleluia. Pero escuta significa que o nosso ouvido não está conectado para focus, para escuchar. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, la palabra misma dice que la palabra cumple 4 funciones y la primera función es para enseñar. Essa é a palavra mesma pisa para ensinar-nos 4 pontos para ensinar. Dice que también la palabra es para redarguir, Também é a palavra também para corregir y para instruir en para justicia. corrigirmos e instruirmos. Ahora, hemos pensado que cuando dice que nos enseña la palabra es presentar un versículo, cuando en realidad tiene que ver con presentar el diseño. Por eso la palabra dice que el Señor Jesucristo mismo, Él es el verbo y Él es la palabra. Amém? É palavra mesma pisava com Jesus Cristo, mesma é palavra para pensar. Quando tem guarda conosco, pisava versículo. Entonces, si la palabra viene a enseñarnos, viene a mostrar una nueva dimensión Pensei, a palavra também mostra-nos uma dimensão nova. a la dimensión que conocemos. Por eso dice la palabra en Juan 3:3 dice, a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver. Aleluia. Pensei, a palavra também sabe de Juan 3, ao menos se não aguardo nascer de novo, por não compreender a palavra. Ahora viene esta palabra y de la misma manera lo que hace, nos redarguye. Redarguir es argumento contra argumento. El argumento de tus padres te decía, no puedes, no te alcanza, nadie te ama, no perteneces. Pero el argumento de Dios es, Dios te ama. Aleluia. Essa é a palavra também de base. É também para mostrar a diferença entre a palavra que o homem avisava e agora a palavra que Deus avisava. El factor que te detiene es lo que todavía vive en tu mente, lo que vive en tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Sí, es cierto que fue injusto lo que te hicieron, pero oh, gloria a Dios, cuando la palabra sale, la palabra viene a sanar. Aleluia. Santo. Pensei agora que é palavra que também te suco das trobando, para pedir para o outro sanar e o outro liberar. Y la palabra igualmente dice que nos corrige. E a palavra mesma está para corrigir-nos. A diferencia de la corrección que nosotros hemos vivido en el mundo y que tal vez es que nos tiren la oreja o aún nos castiguen. Agora a diferença de a palavra que está pedindo para mostrar a diferença do tempo que a palavra não pede para castigar. La corrección de Dios es tan poderosa porque Dios en su amor inmenso dice, el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Bendito sea el Señor. É palavra da missão de Deus. É palavra que está pedindo para corrigir. O justo está caindo, pero Deus se levanta. Ahora dice que esa misma palabra es útil para instruir en justicia. Agora a mesma palavra da missão está passeando de justiça. Instrucción tiene que ver con formación. El problema de nuestras iglesias en este tiempo es que queremos hacer muchas cosas para el Señor sin primero ser. Aleluya. Aleluia. A palavra de Deus está forte. Pastor, como é forte. Aleluya. Aleluia. É palavra, pastor, explicando. É palavra,
lo que ayuda a Dios. La instrucción en justicia entonces quiere decir que es una formación paulatina, ordenada, correcta. Santo É a Dios. palavra de Deus que está preparando Aleluya. a parte Gloria a derecha. Dios. Pero ahora la pregunta es, si vamos a instruir en justicia, ¿qué representa justicia? Agora vamos ver a palavra da Bíblia. Agora vamos para representar a justiça. O que pode representar? Porque con frecuencia decimos, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Sabemos que si nosotros pedimos justicia y que si Dios, como Él lo sabe todo, nosotros que venimos a pedir justicia, tal vez nosotros somos llevados bajo justicia, misericordia. Aleluya. Frequentemente nós estamos pensando a justiça para mim, a justiça para mim. Pero olha a palavra de justiça, que nasce justiça para mim. Botinho vai vender misericórdia hoje. Aleluya. Por eso cuando habla de justicia, justicia en esencia representa la palabra aplicada. Essa Yes. é a palavra, justiça significa é palavra aplicar. Por eso cuando usted va donde el juez, le dice, Señor juez, hágame justicia. Essa hora não vai ser juez que está pensando, hace justiça. No le está diciendo, por favor, sea bueno conmigo, mire que yo parezco no hago mal a nadie, sino le está diciendo, aplique la ley. Amém. Glória a Essa hora Deus. não vai ser juez que Amém. tem a justiça, não vai pensar juez, assim bom, vai para sua mamita boa. Pero aplicar é Aleluya. Aleluya. Entonces salió palabra del trono y Abraham había oído el llamado. Mi pregunta es, ¿está usted oyendo el llamado? Si no estás oyendo, tienes que desconectarte con el pasado. Si no estás oyendo, tienes que soltar esa carga. Si no estás oyendo, tienes que saber que el Señor ha venido a llamarte. Sí, Señor. Viene liberación para muchos de los que están viendo. Hay algunos que se han estado excusando en muchas cosas. Es que me dañaron la iglesia, el pastor y la gente, mi papá, mi mamá. No, no, no. El trato es personal. Sí, Señor. El mensaje es el factor que retrasa. El factor da retrasar. Aleluya. Pregúntese usted mismo, Outra vez. ¿seré yo el factor que retrasa? Da amiga factor que estás trovando. La honestidad es importante para responder esa pregunta. É honestidade. É essa que está bom para contestar a palavra. Aleluya. Y lo que hace Abraham contra todo pronóstico, contra todo lo que aprendió, Abraham sale. O turcosco Abraham, a hora do mensagem, o turcosco por sobre Abraham atende e ela sai e vai. Ahora nos parece, ¿verdad? La historia tan bonita, sublime, y Abraham salió. Abraham tuvo que romper con todo paradigma, Aleluia! Glória a Deus! con la seguridad. Aleluya. Yo no sé cerca de ti si tú estás alistándote para dejar tus seguridades, para dejar aquello que te está atando, tus preferencias, tus sentimientos, tus emociones. Pero te digo una cosa, cuando la palabra sale, el Señor te dice, vas a salir. Él sale obedeciendo la palabra, y lo glorioso es que dice, le fue contado por justicia. Aleluia! Aleluia. E a palavra, ela sai, ela ser contada a Abraão como palavra de justiça. Ahora, justicia, nuevamente vuelvo a decir, ¿qué representa justicia? Justicia en este caso representa, Abraham reconoció el peso de la palabra. Aleluia! Agora a palavra justiça para Abraão também. Abraão reconhecer que a palavra justiça dá peso. Eso. Aleluya. Es decir, la palabra empezó a hacer lo que dice Romanos 10:17.
¿Viene a qué? La palabra viene a entrar a su mente, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones. Y él empieza a moverse. Y Abraham no discute y le dice, ¿qué piensa Sarita? ¿Y qué piensan vecinos? No. Él va a dar el paso como alguien también va a empezar a dar el paso. Estoy profetizando. Alguien va a dar el paso. Essa é a palavra. A palavra é viva, é da sali, é pra pai. Você falou comigo com peso. Pesali vai ter sua amada. Hay gente que te ha dicho, no puedes, no sirves, no vas a poder. Tú en el ministerio. Pero te vengo a decir, de lo vil y de lo menospreciado, ella, el Señor llama. Prepara aquí porque en los siguientes minutos la unción de liberación va a empezar a fluir. Lo digo con mucho temor y temblor. El Señor me ha entregado una unción para cerrar ciclos y para abrir ciclos. El momento entonces que Abraham oye la palabra, la recibe y la ejecuta, él está oyendo de Dios, y entonces la fe se desata. Aleluia. É o momento que Abraão escuta Deus. Estava recibiendo a palavra. E o momento estava passando de fé. De tempo de fé. De fé. Y claro, yo cuando viajo a lugares y entro a iglesias y le pregunto a alguien, le digo, hermana, ¿qué está esperando? Pastor, estoy creyendo por mi familia, estoy clamando, estoy esperando en el Señor. Amém. A melhor empresa da igreja me contra visitante lá. Que me está esperando? Está pensando que está esperando salvação, liberação para minha família. Pero ahora la pregunta es, Agora a pergunta está: ¿cuál es la diferencia de la fe de Abraham con la diferencia que decimos que tenemos? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. amém. Qual é a diferença entre a fé de Abraão com Abacume? Aba sobre a palavra da missão em Hebreus, Jesus 1. O Abraão aquela semilla e esse é o lado partiana como justiça. La palabra es la palabra. La palabra es el alfa y la palabra es en el omega. La palabra es en el principio y la palabra es en el fin. Y Dios sigue hablando. Deus sigue papia. Entonces ahora, Esse é o outro. si esa fe empieza a generarse, la fe está basada en dos columnas. É feita basada em duas colunas. La primera es de que dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Mi pregunta es, ¿qué está esperando usted? É feita segurança de lo que vos espera. Agora me pergunta, tá? Que como te espera? Claro, algunos están esperando que tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Y algunos más espirituales dicen, estoy esperando la venida del Señor Jesús. Ei, algum de nós está esperando um trabalho, casa, família. Pero tipo da missão também, quando está esperando a venida de Yeshua. Si usted espera o no espera la venida del Señor Jesús, el Señor Jesús va a venir. Se você não espera, se você espera ou não te espera, o Jesus está vindo. En realidad, la seguridad de la esperanza es que la palabra nos dice que la naturaleza misma está esperando la manifestación de los hijos. Santo, a palavra me está pensando que a natureza está esperando a venida de su Criador, aleluya. O sea, hay alguien que está esperando que tú te manifiestes, pero tú te manifiestas cuando empiezas a oír y a generar fe. Amém? Pensei que ele está guardando o livro, pero agora pode receber a palavra, está guardando o livro para dizer que a gente não por fé. La segunda columna sobre la cual la fe está fundamentada es, dice, la convicción de lo que no se ve. É a segunda coluna que é feita
você, tá pensando, coça, o efeito, mira, coça. La convicción de lo que É no se ve. convicção, é segurança, o coça que não mira ainda, aleluia. Ahora, E tem cadeira de el barriga. conflicto viene aquí y dice, si hay convicción de lo que no se ve, hay un mundo espiritual que es invisible y la palabra dice que todas las cosas visibles fueron constituidas de lo invisible. Amém, Aleluya. amém. É palavra da pista, que coça invisível, a visível, é sem ter fé. Coça invisível, tipo virou visível, Pablo, aleluia. Pero nuestra fe está fundamentada en realidad. Ahora, atención, cuando vemos ya a un Abraham caminando hacia su destino, fíjese aquí qué importante. No es solamente que él empieza a caminar, sino también hay una verdad. Aleluya. Amém. Esse Abraham, a mira, fé que ela mira com verdade. E ela começa a cara vender. Y la verdad es de que Abraham, a pesar de que viene de una cultura pagana, E Abraham, aunque ela vive por uma cultura pagana, oh bendito sea el Señor, bendicionado Senhor. no deja de tener la esencia de Dios dentro de sí. ¡Ay, misericordia! Aleluya. Ela tem a essência do Senhor de amor. Tú puedes estar en drogas, en prostitución, puedes estar en vicio, pero no dejas de tener la esencia de Dios, porque Dios ha creado al hombre. Aleluya. Porque ela tem a essência de Deus. Deus é criar homem e mulher. Em imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Porque cuando Dios establece al hombre, nunca lo va a establecer si primeramente no ordena el estado de cosas. É Deus, agora Deus é imagem e semelhança de gente. Ela poner arriba turcos. Y lo que hace ahora, dice el Señor, sobre las tinieblas y sobre el desorden y el vacío, dice, hágase la luz. Amém. Agora Deus mira é desordem, então Deus avisa lá que luz. É desordem. Ahora, ¿el desorden qué cosa es? Agora é desordem, o que que dá? El desorden es la ausencia de propósito, es decir, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé qué hago aquí. É desordem da vida clarifica, a botar para se pergunta de uma mitad, de uma mapinha mitad. Y el vacío es ausencia de revelación. E esse significa ausente, é revelação da ausente, que não veio. Por falta de relación. A falta de relação com o Criador. Ya terminando, ahora Abraham oye Agora Abraham está y escutando. empieza a caminar. E agora está começando a cana. El caminar de nuestra fe es una jornada, no es nada más mi decisión dominical, sino es el lunes, el martes, el miércoles y durante toda la jornada. Sim, essa é a caminhada agora de minha fé. É caminhada de minha fé, não está de domingo só. Se não está de domingo, aleluia. Si bien es cierto que Abraham tenía un factor que retrasaba la visión, Percebe, estava pensando. Repite, pessoal. si bien es cierto que Abraham tenía un factor que retrasaba la visión, Ei, então Abraham estava aqui factor que estava nos tropele. ¿cuál es ese factor? Qual é o factor? Su Aleluya. pensamiento viejo Su todavía. pensamento viejo. Su pensamento O sea, viejo. ¿qué quiere decir? Que usted esté en la iglesia no quiere decir que ya llegó. Agora Aleluya. você tem que ir na igreja porque está viejo ou não? Aleluya. Ha comenzado la jornada de Ajá. A começar por caminhada. Si entonces encontramos aquí a Abraham cuando empieza a manifestarse y Abraham dice, uy, están viendo a mi esposa y está tan bella, pero tal vez me maten a mí. Y él dice, vas a decir que tú eres mi hermana, dice. Agora Abraham vai começar a pensar, não pensa assim, comigo casada, bonita que seja, agora vou pegar, ela pensa sua casada, vou botar minha irmã, e agora viene el engaño, a pedir de mentira, el sacar favor de la essa situación. sim, favor, Pero oh, gloria a Dios, oh glória a a Deus, pesar de eso, apesar de ser, el Señor
Senhor. todavía sigue creyendo en la visión para ti. Tiene visión que não pode de nós. Yes. Ahora no solamente Abraham, Agora não Abraão só. también encontramos a Sarita. Sarita también Agora você era encontra Sara não. especial. Y Señor. Sarita también era especial. Sara também está especial. Sarita parecía una mujer sudamericana. Sara estava passando jet set de América. A la hora de la hora ella dice, oye, mira mi viejo, no estamos teniendo prole. Aonde ele temporada, a Sara está dizendo, mi vestido no está teniendo yo aquí. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y ahora qué hacemos tú y yo, dos viejitos solos? ¿Qué hacemos? Ahora que nós dos viejitos está haciendo aquí. Pero acá yo tengo mi sierva. Ei, aqui nada me tive forte Barbie, me servidor. Y ella hace un plan y ejecuta el plan. E agora Sara com seu servidor traz plan. El factor que retrasa la visión. É factor, chatata. É factor Que retrasa la visión. para retrasar, boa amada. É factor. Ahora después de que nace ese hijo, ella todavía se molesta y ella dice, ahora, a mi sierva, bótala de aquí. Agora porque seu plan a sair daqui, agora que servidor aí, agora que se mandele, vai do Jackie. Pero bendito sea el Señor. La misericordia de Dios todavía sigue siendo y será siempre vigente y poderosa. Por eso dice, Señor, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Essa é a palavra da pizza. Nossa misericórdia da nova todo dia. Vuelva a preguntarse a sí mismo, tal vez soy yo el factor que retrasa la visión. Pensei, ela nos volve para atender. É factor que está estropando nós. Abraham avanza en la jornada Abraão está avançado em amada. y la promesa de Dios es vigente y el Señor le dice, no va a ser el hijo, no va a ser ni siquiera Eliezer, ni va a ser un hijo extraño, sino vas a tener tus propias generaciones. Assim a Deus a parte aberta, a troca de novo com Abraão e Sara, nada ele vai dar ele de promessa, senão promessa não vem de promessa. Dios soltó la promesa. Deus ama uma promessa, Deus é nossa promessa. Es cierto que Abraham oyó, Na verdade, Abraão escuta, pero de oír hasta ejecutar o hasta ver realizada la visión hay una jornada. tá pensando, escuta este show e passa de temporada, está com temporada, processo, até processo. Usted tal vez piensa 1 año, 2 años, 3 años, 25 años. Agora você quer ver que jogo de ossa do nabo, tá? Agora, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, pero 25 anos. Abraão extraordinário. Abraham sale con 75 años Abraão saiu com 75 anos. y ahora va a cumplir 100 años Agora tem que cumprir 100 anos. y recién va a nacer el hijo. Agora 100 anos também nasce com Deus a permitir. Yo no sé acerca de ti cuánto tiempo estás retrasando la visión, pero si abres el corazón hoy día, el Señor la va a cumplir. Pensa quanto tempo para Deus não ser bichão e cumprir. Ela cumpre ele. Pero necesitas soltar tus temores, necesitas soltar el orgullo, necesitas soltar tu propio pensamiento para que el pensamiento de Dios sea ejecutado y entonces la gloria sea para Dios. Entonces, ahora queda nada más una cosa. Si luego de oír, Agora, después de escuchar, no solamente nos conectamos con lo que Dios dice, sino con lo que Él es. amém. Agora nós vamos conectar com o qual Deus pensa só, pero o qual Deus está. Por eso el mandamiento, atención, el mandamiento primero no dice oigan a Dios, sino dice amen a Dios.
pisa tente Dios. Escucha Dios, esta pisa estima Dios. Que he dicho primero entonces, primero oír. Cuando nosotros oímos, deposita la palabra dentro de nosotros, vamos a ser capaces de ver. Amém. Essa aí é a palavra quando pone plantada nos a habilidade para mirar. Aleluya. Pero no la visión de nuestros ojos, porque nuestra visión natural es engañosa. Ahora estoy viendo tal vez los gigantes, estoy viendo tal vez los problemas, pero gloria a Dios, mi corazón está viendo la fidelidad de Dios. Mi corazón me está diciendo, yo estoy llegando a mi destino. Sim, Senhor. Essa aí é a palavra da pisa de rola, tem limitada, pero mi palavra, mi fe mira, viva a palavra de Deus. Tercera cosa es É a terceira coisa. hablar. Papiar. ¿Qué es lo que hablas? Como está papiando? ¿Sabes tú que nosotros mismos podemos ser los sepulteros de una visión? Você sabe que nós três matou uma de nós visão? Porque la palabra dice, así como piensa y habla, así es el tal. Assim é a palavra da pisa. Maneira botar papia, assim é botar. ¿Qué estás pensando? O que você está pensando? Yo me imagino que los 75 años estaríamos pensando ya en los qué años en este tiempo, Pensei, agora en la pensión. pensando em meter esse de 75 anos, estou pensando em prisão. No, ya trabajé mucho. Ya. Recién comienza. Já, matraou, pero não, já não estou pensando em meus pensiões, que sei, pastor, que vende, mas agora que está louco, tem que começar a pipa. Recién comienza. Apenas ela começar. Pero depende de lo que tú hablas. Pero está dependendo de lo que bota papia. Por eso es importante no solamente decir creo. Pensei, é importante para não somente dizer sim, está querendo. Sino saber en quién crees. Também passar de quem bota querer. Por eso dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Essa é a palavra da visão, que é impossível para ele, que é possível para Deus. Se ha dicho el médico y esto no se puede curar. ¡Oh, gloria a Dios! Glória a Deus. Te han dicho y ahora esta situación no cambia. ¡Oh, gloria a Dios! Tienes que empezar a oír las promesas de Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible Para Deus, aleluia. Se dá missão, se guarda da missão, como a da Sara, não vai dar livre. Pero digo que isso é a promessa, é a palavra de Deus. Y ahora encontramos el cuarto aspecto que tiene que ver con el hacer. Agora nós sabemos de quatro aspectos de assim. Abraham oye, Abraham ve, Abraham habla y Abraham hace. Pero hay momentos donde vas a entender que no vas a hacer como tú quieres, porque tienes que hacer como Dios quiere. Amém? Agora Abraão atende, ela mira, ela escuta. Agora o Pico vai entender, passa o que Deus quer. Ahora, ¿qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? Que é a fé? Que é fé? La fe, hablando de una manera muy entendible y simple, es Agora é fé está copiando de uma maneira mais simples. entender qué quiere Dios. Para compreender que Deus quer. ¿Qué quiere Dios de mí? Que Deus quer de mim. Segundo, ¿cómo quiere Dios que yo haga eso que Él quiere que yo haga? Agora que Deus quer para mim assim, eu falo é que. Y tercero, ¿cuándo? E que hora? Tal vez estás diciendo, Dios me habló, Talvez você está pensando, Deus só quer comigo. pero todavía no has entendido cómo quiere que lo hagas. Pero ainda não entende como é que papo assim. Porque todavía estás pensando a tu manera. Pastor, ainda não está pensando, oh santo! Ainda não está pensando da mesma maneira. Todavía tienes tus propias estrategias, tus Porque propios pensamientos. ainda não tem uma própria estratégia, um próprio pensamento. Oh, bendito sea el Señor. Hay algunos planes humanos que ahora son destrozados, son traídos abajo. Y el Señor te dice, vas a entender lo que yo quiero. Agora que você destruir, desfazer o plano, o motivo, é plano
Entonces el oír genera fe. Pensei, é corrido efetivo. El ver quiere decir, ya no lo que mis ojos ven, sino lo que vive en mí. Amém. Agora tá lo que me voa na mira, tá lo que esta pide de mim, mira de mim. Y ahora hablo, ya no cualquier cosa, sino dice de la abundancia del corazón habla la boca. Assim é a palavra da pizza. De abundância do coração é boca da pápia. Y ahora por eso entendemos que el cuarto aspecto tiene que ver con el hacer. Por eso dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amém. Pensei, a palavra da pizza. Não seja oidor só, pero hacedora da palavra. ¿Y qué sucedió con Abraham? Abraham al momento que oye una y otra vez que Dios le promete, dice que Abraham, dice también, se sonríe, dice, Isaac. dice, la esposa también dice, ay, yo no estoy cerca de ti porque estás pensando tal vez, qué ridículo a esta edad, podrá Dios restaurar mis hijos, podrá Dios traer a mi familia. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Agora Abraão vai começar a quebrar de chega, agora Sara começar a quebrar assim, tá impossível. En un momento tienes que ponerte de acuerdo. Tienes que ponerte de acuerdo. Eu tenho que poner de acordo com Por a eso palavra. dice la palabra, si dos se ponen de acuerdo, Pensei dice, a palavra diz assim, 2 ou 3 Glória a de acordo com a palavra. si dos se ponen de acuerdo, entonces se hace firme algo. Aleluia, se 2 se ponem de acordo com a palavra ela cumpre. Ahí está. Abraham que viene con su carga, mintiendo, engañando, tratando de sacar provecho. Ei, agora Abraão vem na vida que carga, essa problema, por baixo para sacar proveito, ganhando. Y ahí viene Sarita también. Sarita se hace la jefa de su marido. Haz esto, odiando, Aham, con su carga. aham. E nada da vez Sara vive ganhando, mentira, tu le carga com passo casar. Pero cuando los dos deciden soltar, suelta tu carga. Ora nos llega los dos juntos y dice, láganos. Ahora se ponen de acuerdo y ya no importa que Sara era estéril. Ahora Dios suelta su palabra y la palabra hace que todo aquello que era estéril tiene vida. Sim, agora Sara carrega que palavra. É bem importar, deve um acordo, não importar que Sara estava na estéril, ó, pior, ele não tem cunância. Amén. Así muchos han retrasado la visión. Assim a outra a retrasar esse show. Hay gente que ha sido retrasada por sus padres. O ele está rechazado para nada. Otros han sido retrasados en su caminar por las maldiciones pronunciadas. O de nós portava da aguantador de maldição de antes. Retrasados por sus propios pecados. Retrasava nos próprios pecados. Pero gloria a Dios, el Pero cielo glória sigue a hablando. Deus. Pero glória a Deus. El cielo sigue hablando. É cheio da paquerina. El cielo sigue É cheio da hablando. paquerina linda. Y el cielo te está llamando y te E está é cheio diciendo, da llamando. María, Pedro, Maria, Juan, Pedro, Juan. Sal. está llamando ahora. Está llamando. La decisión es tuya. É decisão da vivo. Sí, pero pastor, yo tengo aquí una receta del médico y dice que esto es para siempre. Oh, gloria a Dios. ¿A quién le vas a oír? Aquela me deu diagnóstico de doctor da pizza, tal y tal. ¿A qué estamos escuchando? Oh, pero mire, dice que yo voy a entrar a fracasar, a fallir. Pero ¿a quién le estás escuchando? Agora você está escuchando o ele da pizza. Você vai indo, o que está escuchando? Oye, Escucha, ve, mira, habla verdad papi a verdade y haz la verdad.
que hace verdade. Hay gente que está ahora viéndonos Agora que ele está mirando-nos en situaciones difíciles. com situações difíceis. Algunos que no salen de su casa tampoco. Tem que sair mesmo em casa. Y dice, yo prefiero estar acá, no a la iglesia, no, porque he visto que los pastores, algunos se han portado mal. E pai que pensa, ai, galera, eu para a igreja, você pastor não trabalha mal, o pastor não papia. El Señor te está hablando. O Senhor está papiando nada. Deus está papiando La nada. palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. É palavra da pizza, não queda de congregar, maneira estando de costume de não ir à igreja. El Señor te pone en un punto crucial hoy día. Deus está poniendo por ponto crucial agora aqui. ¿Oirás la palabra? Eu estou escutando a palavra. Porque yo siento que hay una unción que va a romper ciclos. Me está sentindo que tem chão que está quebrando o ciclo. Y va a abrir nuevos ciclos. E está vendo ciclo novo, temporada novo. Suelta tu carga. Larga em nós. Suelta tus argumentos. Larga argumento em nós. O argumento não. Si estás culpando a tus padres, si estás culpando a ti mismo, perdónate, perdónalos y suéltalo. Se você está culpando, botada não, larga-nos. Sí, pero pastor, usted no sabe cuánto me han hecho sufrir. Bueno, le quiero decir, necesitas perdonar. Ei, a mim é pensado, pero pastor, quando sabe quando o assunto, quando Deus não passa pelo amém, como pastor, está pensado, olha, perdonar. Y tal vez estás en pecado. E talvez você deve ficar. Y tú dices, no, cuando ordene mis caminos voy a ir a la iglesia. E, não, você está pensando, não, olha a minha igreja, minha caminho, olha a minha igreja, tudo gosto de dar. La palabra dice, yo no he venido, dice, por los justos, sino por los pecadores. Deus está pensando, não vire para justo, não, mas vire para pecador, não. El Señor mismo dice, los que están cansados y trabajados, E Deus está pensando, estão carregados e cansados. vengan a mí. Vire cerca a mim. Toma la decisión hoy día. Tome decisão aqui, amém. Dice, y ahora dice, tomen mi yugo. E ele está pensando, olha, Jesus está pensando, toma meu jugo. ¿Saben qué cosa es yugo? Você aqui bota jugo. Yugo es alinearse con quien ya llevó el camino hacia la victoria. Aí, você aqui bota jugo, é só para alinhar, para conectar, que a sua carreira acaba. Por eso los yugos representan lo siguiente. Esse jugo não deve representar. Cuando en la agricultura van a trabajar la tierra, Em agricultura, olha, nada vai coisa de terra. siempre ponen un toro mayor y un toro menor. Você agora não pode touro grande e touro chiquinho. Y el toro mayor ya conoce el camino. E aleluya. ele touro grande conoce a carreira acaba. Y cuando el toro menor ya está como el yugo y dice, no, dice, y el toro mayor dice, adelante. Olha, o touro grande diz, ainda é um touro chiquinho. Ahora nosotros tenemos el yugo con alguien que ya pasó nuestras miserias, nuestro dolor, nuestras caídas, las clavó a la cruz del Calvario y te dice, avanza. Avança! Nossa vai que nunca vai diante de nós, cava. É só um caminhar, é só um puxar. Este minuto es importante. É um minuto aqui, está muito Yo importante. sé que algunos están oyendo y algunos están diciendo sí, pero sí, y por acá adentro se molesta por aquí. Pero yo te digo una cosa, si abres el corazón y le dices, Señor, me rindo. Se aqui dentro tem barco das coisas assim, tem algo aqui dentro, olha, abre o coração e diz a Deus que está entregando. Ya no quiero ser el factor que retrasa tu visión. Me não quer é pastor que está retrasado o bicho. Quiero correr a la visión. Me quer correr na esum. ¿Sabe por qué es importante que tomes la decisión? Você sabe quanto é importante para você tomar decisão aqui? El libro de Deuteronomio nos habla de esto. Pastor, que é o book de Deuteronômio da parte de Diego. Capítulo 4 dice, esta palabra, Capítulo 4 da missa. diga conmigo, esta palabra, diga, É palavra. es para mí.
É palavra dita para mim. Es para mis hijos É para mis hijos. y los hijos de mis hijos. E os hijos de mis hijos, O aleluya. sea, tu decisión no solamente te afecta o te bendice a ti, Por decisão não está afetando a pessoa. É tipo afetando a geração. tus hijos y los hijos de tus hijos. Boyuna de boyuna. Nosiuna de nosiuna. Aleluya. Nuestros fracasos en tomar decisiones son la debilidad de nuestros hijos. Nós decisões, nós fracassos, é mal decisão para nós uma, para caminhar nós uma. O sea, no podemos demorar, Pensemos não importa, ya no podemos retrasar la nós não visión. podemos pensar mais. Empieza por aquí adentro cuando dice a los que creen de su interior les salta ríos de agua viva. E uma de água de vida. Es hora de tomar decisión. Está hora para tomar decisão. Corta con esa relación que sabes que no es de Corta com mal decisão aí. Corta con esos hábitos que saben que está mal. Corta que mal hábito é você está mal. Deja ese espíritu de posponer las cosas. Quita com o espírito de posponer coisas. Y comienza a hacer. E Aleluya. começar assim. Como el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu Maneira que parentela. avançar e poder pueblo inteiro e voltar caminhar. Con la misma autoridad te digo, mujer, hombre, sal de tu tierra y de tu parentela. Essa autoridade que está pensando mulher, homem, sai de terra de antepassado, não. Y ahora prepárese porque voy a orar. Agora preparado para subir a igreja. Poderoso Padre de la gloria, Señor, tu palabra ha fluido. Y la palabra, Señor, viene cargada, Rey, Señor, de tu unción, de tu poder. Declaro, Señor, en esta hora que todo hombre y toda mujer, todo niño, toda niña, joven, adolescente, que se había retrasado en el camino, oh Rey, que oye tu voz y dice, Señor, yo voy, Señor, yo salgo. Y se cierran hoy, se cierran los ciclos de dolor, los ciclos de miseria, los ciclos de no puedo, de no tengo, de no me alcanza. Se cierra ahora. Aleluya. Los ciclos de muerte, los ciclos de maldición, de pobreza, de escasez, se cierran. Y con la misma unción que el Señor me ha dado, declaro que se abren nuevos ciclos. Se abre un ciclo de poder oír la palabra. Se abre un ciclo de poder ver la palabra. Se abre un ciclo de poder hablar la palabra. Y se abre un ciclo de caminar en la palabra. Reciba sanidad por las llagas de Cristo. Toda enfermedad de huesos, de tuétanos, de coyuntura, toda enfermedad de sangre. Lo que te dijeron, esto es para siempre. Ahora se quiebra. Sana, recibe sanidad. Sé libre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Candela, candela, candela. Gloria. Era Pastor Sergio. Oh, Dios ministra, Pastor Sergio. Aleluya. Dios ministra, mi hermano Paul. Dios ministra, por Santa como oyente. En el nombre de Cristo Jesús. Nos llama Dios, thank you. Thank you, Señor Dios, pertantiki. Thank you, Dios, por palabra. Thank you, Dios, por ministrar el Pastor Sergio. Por a mí, por mi casa, adoración, alabanza. El limpio, Señor Dios. Amén. Thank you. Pedía ya, un simán bendito na. Y nos llaman Dios, thank you. Para tú no faltas a su té. Y tú no faltas a los piados. Somos los terroristas. El simía caerá montera. Gloria a Dios. A Dios un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor. Tremendo. Tremendo. Gloria a Dios. Pastor Sergio. Como candela, hermano. Así es. Como siempre. Listo como siempre. Oh, santo Dios.
Deus tá bom, Deus tá bom. Ei, não, muito. Ay, él apaga. Sí. Sí, esa.